Hola traders, en este video está el resumen de las operaciones de esta semana del 10 al 15 de julio y antes quiero aclarar que yo soy un trader en formación. Empecemos entonces con el lunes 10 de julio. Bueno, inicialmente a pesar de que el premercado era bajista, yo en el largo plazo identifico que el mercado iba a recuperar el precio más o menos hasta 29.00 y el mercado lo que hace en la primera hora pues es mostrarme que encontró ese piso hasta donde iba a llegar. Luego de eso entonces hace una corrida fuerte arriba confirmándome el movimiento y lo que hago es esperar el retroceso, no tan profundo porque había una consolidación en ese nivel, que esa sería pues que iba a tomar como mi protección del trade. Entonces decido entrar en ese momento, establezco mi stop a un tick antes de esa consolidación que les estoy mostrando acá, y lo que hace el mercado entonces es confirmarme esa pequeña área y corre fuerte arriba, empieza a hacer ese primer retroceso, consolida un poquito y hago gestión de riesgo, quitándole 2 ticks al stop. Luego el mercado va a retestear un precio donde después de romperlo lo que hace el mercado es correr fuerte abajo, pero pues para mí en ese caso creo que fueron los grandes jugadores del mercado engañando a los pequeños para hacerles creer que el mercado iba a correr fuerte abajo, que hasta ahí de pronto era suficiente que el mercado recuperara y que se viera abajo. En mi caso fue otra oportunidad para poder entrar. Entonces lo que hago es volver a entrar en ese nivel más o menos donde había tomado la primera posición. Configuro nuevamente el stop, lo pongo 2 ticks antes del open porque retroceso más profundo te ha metido a correr abajo, entonces pues ahí hasta el stop igual estaba bien. Entonces si el mercado confirma la posición, respeta nuevamente esa pequeña área y empiezo a recorto el primer target a 1.75. Lo que hace el mercado es entonces va llena esa posición y reduzco con el stop al break-even, a la entrada, y tengo un siguiente target, un punto más de esa primera salida. Entonces todavía tengo 2 posiciones. Lo que hago es poner el siguiente target al punto como les había mencionado y pongo ahí donde el mercado está consolidando, entonces pongo el stop por si hace un retroceso, entonces saco de ese contrato 1.5 y el otro stop que queda lo pongo un tick después de la entrada para por si el mercado llega a hacer un retroceso mucho más profundo. De todas formas, mi último target lo tengo pues hasta donde yo había estudiado que el mercado podía correr en estas primeras horas de la mañana. Entonces el mercado lo que hace es correr, empezar a correr fuerte alcista y empiezo a ir gestionando con el stop, llevándolo siempre a un tick antes del previo pivote. El mercado sigue corriendo, sigo manteniendo mi posición allá, mi último target con el último contrato que tengo corriendo, sigue el mercado corriendo a mi favor. En este caso pues la regla que yo uso es llevarlo siempre un tick antes del previo pivote. Entonces, como pueden ver acá, espero que haga ese retroceso profundo y acomode el stop a un tick, intenta luego hacer una corrida fuerte, luego después de esa corrida viene hacia el retroceso y me saca en el stop. De todas formas considero que fue una buena gestión del trade, un buen manejo.
Tal vez pude haber puesto el stop antes de la máxima por si la iba a usar como soporte para seguir corriendo el precio. Después pues vi que el precio sí alcanzó ese nivel donde tenía identificado la última salida, pero pues estuvo bien. Ya el 11 de julio tenemos un premercado bajista. A largo plazo el mercado se ha estado moviendo en un rango de precios y tenemos una primera oportunidad por al menos hasta el mínimo del overnight. El stop está un tick del previo pivot y eso no es un trick tan agresivo porque el mercado no me ha dado suficiente información todavía. Configuro entonces mi stop y de todas formas el precio podía hacer un retroceso profundo, por lo menos hasta esa pequeña consolidación que había hecho el mercado. Entonces listo otra posición con 2 contratos adicionales, pero en este caso no me toma el mercado esa posición. De todas formas después el mercado empieza a correr a mi favor y sale a tocar el primer target. Saco entonces una posición y tengo otra todavía, entonces lo que hago es establecer mi siguiente target y hacer gestión del riesgo con el stop. El mercado empieza a consolidar un poco, marco una zona donde está resistiendo el precio y defino que si rompe de ese precio pues iba a ser un retroceso. Entonces le di pues bastante espacio al mercado para que volviera a correr a mi favor, pero en este caso me saca en el stop. De todas formas se dio una muy buena oportunidad para sacarle un poco más de beneficio al mercado, pero estuvo bien. Me saca luego entonces sacó el otro contrato y luego se empieza a identificar una oportunidad largo por un retroceso que va a hacer el mercado, por lo menos hasta esas 2 consolidaciones pequeñas o previos máximos que había hecho el mercado en la corrida bajista que estaba haciendo. Hasta ahí era posible que en ese momento para que el mercado corriera, entonces intenté tomar una posición, pero el mercado se fue y no alcanzó a tomar la orden. Previamente había identificado estas oportunidades para tomar entradas. Estaba esperando que el mercado hiciera el retroceso a estas posibles entradas en corto que había marcado. Una era en la posición donde estaban las previas consolidaciones o pivotes que había hecho el mercado, resistiéndose a seguir, a intentar subir. Lo que hago en este caso es tomar una posición nuevamente en favor de la tendencia. No sé, tal vez de pronto considero que fue un poco apresurada, fue con una posición. De todas formas, aquí porque no pongo mi stop manual, porque de todas formas tengo esas oportunidades para entrar en corto si el mercado llega a ser un retroceso. Si yo pongo mi stop, en este caso lo que tendría que hacer es cada vez que él se vaya acercando a esas siguientes oportunidades, lo que haría es tendría que correrlo en contra y eso no está dentro de mi forma de operar. Lo que sé es que cuando hago una lectura del mercado y hasta el momento el mercado me va indicando eso, mantengo mi stop mentalmente, entonces yo sé hasta dónde tengo los límites para digamos probar esas pérdidas que puede tener la cuenta máximo diario. Entonces mientras el precio me esté mostrando que se va a mover en mi favor, entonces puedo mantener ese stop hasta el límite que yo tengo estipulado mentalmente. Lo que hace es correr por el momento en contra de mi posición, pero llega a esas zonas donde he identificado que van las posibles entradas. La última entrada que me da
se da en una línea de tendencia bajista que venía muy cerca ya del límite, tal vez está 2-3 ticks de mi stop, y ya lo que hace el mercado luego es correr y hago la gestión de riesgo. Para el miércoles 12 de julio tenemos entonces un premercado alcista con un movimiento muy fuerte. Hago entonces mi análisis del premercado con las líneas de tendencia, las posibles entradas, todos los posibles escenarios que el mercado me está mostrando, pero sin embargo hay que esperar un poco más de información del mercado para decidir tomar alguna entrada. Lo que hace el mercado entonces es empieza a correr y hacer movimientos arriba, no son movimientos tan fuertes, más bien ha sido un poco lento, pero sí ha sido con un buen ángulo la corrida sin hacer retrocesos a la misma. En este caso no hace un retroceso fuerte para entrar en corto. Lo que hago es, por medio de el análisis que yo hago del mercado, identifico que el mercado ha encontrado un techo que se ha cansado de subir, y entro en un primer trade en corto que seguramente de pronto estuvo un poco apresurado, tenía que esperar un poco más la confirmación. Marco mi stop, sin embargo no hago reducción de riesgo con el stop porque tengo un pivot anterior que me limita un poco a hacer esa reducción. Igual pues tomé la decisión de dejarlo correr un poco más. En ese caso luego de hacer otros retrocesos no me da la oportunidad de reducir el stop, entonces igual me saca ese primer trade en el stop. Entonces lo que decido hacer es esperar la confirmación de que ese ha sido el techo del mercado, por lo menos en esta primera hora, y va a ser un retroceso a las posibles entradas que tengo marcadas más o menos en un nivel de precio, con esta línea que ha sido la máxima de la noche, es más o menos el área donde se puede soportar el precio. Luego hace el mercado una corrida fuerte tratando de engañarnos de que va a seguir corriendo. Identifico un patrón de oportunidad para tomar un trade, y listo entonces un trade en corto, esperando que él haga una corrida, un fuerte movimiento abajo para confirmarme eso. Ubico la posición, pero en este caso el mercado corre sin tomar la orden desafortunadamente. De todas formas, lo que hace el mercado luego es confirmar ese patrón que había identificado, y espero a que haga entonces el retroceso para no correr detrás del mercado, porque eso puede afectar en la gestión del trade con el stop, me puede estopear muy rápido. Entonces lo que hago es tranquilidad, esperar el retroceso, tener mi área de consolidación como seguro ahí, y de todas formas puedo seguir esperando un retroceso un poco más profundo. Entonces tengo otra orden abierta cuando él hace la corrida. Entonces lo que hago es, ahora voy a eliminar esa orden que tenía pendiente, y lo que hago es empezar a gestionar con el stop, a reducir el riesgo. Luego pues hay que tener mucha paciencia en ese trade, fue bastante bueno, hizo la corrida sin apresurarnos, sin recortar el target, un buen target de 2 puntos. Inmediatamente entonces ahora empiezo con lectura de mercado, de lo que está haciendo el mercado, identifico que ha encontrado un soporte para un nuevo canal que iba a mostrar el mercado. Alcanza a tomar un trade pero con un stop mucho más agresivo, estaba a 2 puntos, pero hice un retroceso profundo al stop. Sin embargo, seguía siendo una buena oportunidad porque identifiqué ese soporte donde iba el mercado luego a correr nuevamente en dirección alcista, recuperando precio donde había dejado una previa consolidación. El mercado lo que hace es correr, pongo mi stop, y cuando él me muestra la suficiente fuerza alcista, entonces empiezo ahora a hacer reducción de riesgo con el stop. Luego el mercado va a hacer un retroceso, espero que haga primero ese retroceso para seguir corriendo el stop a mi favor, y
lo que hace el mercado es que se está acercando a esa zona de consolidación fuerte que se puede convertir ahora en el techo de ese pequeño canal. El mercado no estaba teniendo tanta fuerza ahí, decidió sacar el trade a 2 puntos. Para el jueves 13 entonces hago mi análisis de mercado, empiezo a identificar nuevamente igual zonas de posibles entradas, líneas de tendencia, zonas donde el mercado puede ir a testear. De todas formas fueron días donde hablaba Yellen, entonces pues muchos traders no quisieron operar. En este caso yo iba a ver el mercado qué oportunidades me iba a brindar. Espero que abra entonces el mercado, marco pues todo lo que hago en mi operación diaria, que es marcar algunas zonas importantes que yo tengo siempre en cuenta al momento de hacer mis operaciones. Identifiqué una entrada en largo, pero que era de pronto apresurada, quería tener más información del mercado, y lo que hago es luego tomar un corto, pues alistar a tomar un corto. Tengo ciertas zonas que van a ser mi seguro al momento de tomar la entrada. Sin embargo, hay muchas consolidaciones justo antes en el premercado y finalizando el día anterior. Entonces en este caso lo que hago es tomar el trade. Sin embargo, puede haber un retroceso profundo porque tenemos la máxima del premercado o el overnight pues muy retirada de la entrada. Entonces lo que hago es alistar otra entrada. En este caso la entrada no me va a llenar, voy a esperar las noticias de las 10 de la mañana a ver qué movimiento. De pronto podía tener un movimiento brusco y si dejaba mi stop ahí, lo que hacía era sacarme y luego entonces correr. Entonces alisto esa entrada del mercado, definitivamente no me llena, y lo que hace es entonces confirma esa área de resistencia que había previsto, y luego el mercado lo que hace entonces es, en ese momento el mercado ya explota, pues relativamente fue más bien movimientos lentos durante todo el día. El mercado ya se va abajo. Esperaba que me tomara esa entrada, hubiera sido una entrada, un corto muy bueno. De todas formas, entonces lo que hago es ya ver que el mercado empieza a correr a mi favor, y lo que tengo que decidir entonces ahora es cómo voy a empezar a gestionar la entrada. Entonces el mercado al momento de que corre hacia abajo empieza a consolidar. Igual yo tenía identificado hasta donde más o menos podría haber llegado al mercado. Entonces lo que hago ahora es recortar ese contrato que tengo, ya elimino la otra entrada, el mercado sigue corriendo. Entonces luego que sigue corriendo, aquí me pasó que quería desquitarme porque el mercado no me dejó tomar esa siguiente entrada. Entonces me apresuré, tomé ese corto pensando que iba a llegar a testear otra área nueva, y lo que hizo el mercado fue sacarme el stop igual, sin problemas, sin perjudicar el resto de la operativa del día. Entonces decido esperar. Veo que esa consolidación que había terminando la jornada de ayer fue importante para ponerle ese soporte donde el mercado iba a recuperar. Yo sabía que tenía previsto que el mercado se iba a mover con un bajo volumen y más o menos en un canal en ese rango de precios que pueden ver ahí. Entonces alisto un largo y empieza a correr el mercado y yo voy detrás del mercado. Entonces lo que hago aquí es, como ya no quiero que se me vaya más el mercado, entonces tomo el primer contrato y de todas formas como segunda opción pongo un tick antes para querer tomar esa segunda posición, porque veo que el mercado ya mostró que él iba a correr arriba, por lo menos hasta la siguiente consolidación donde voy a sacar mi primer trade. Entonces, sin embargo, como esta es la consolidación antes, vuelvo a listo otra entrada que hubiera sido muy buena si lo hubiera llenado. Definitivamente entonces el mercado no va a llegar allá, no va a volver, ya se fue.
y lo que hago es entonces empezar a gestionar nuevamente igual el trade. Entonces él hace ese retroceso casi a la entrada, al promedio de las dos posiciones que tengo, y empieza a quedarse mucho. Entonces veo que se queda es por esas resistencias que hay allá, o esos picos que quedaron ahí. Entonces lo que hago es, el mercado tiene muy bajo volumen, entonces no puedo esperar targets tan agresivos de más de 3 o 4 puntos o más. Sin embargo, el mercado corrió, pero creo que fue buen manejo igual del trade. Tenía 2 posiciones y era suficiente. Estuvo bien. Para el viernes 14 entonces igual un análisis de premercado, marco línea de tendencia. Este día fue un día de una gran lección. Aprendí porque identifico una zona para tomar un corto. Lo que hace el mercado, lo que hago en este caso es, como en el transcurso de la semana tuve algunos trades que tomé apresurado, entonces decidí esperar la confirmación. Cuando hubo esa confirmación, entonces en el momento justo donde yo iba a tomar el trade, pongo la orden y el mercado lo que hace es tocarla, pero no llenó la orden. Entonces ahí empiezo a perder un poco el control, tratar de correr detrás del mercado para que no se vaya sin mi orden. Entonces lo que hace el mercado es nuevamente se va sin llenarme la orden, y ahí tomo la decisión de salir de esas órdenes y esperar que el mercado haga el retroceso. Luego el mercado entonces se detiene en la máxima del día anterior, tiene una línea de tendencia, y a pesar de eso creo que desde ese momento empecé a perder un poco el enfoque. Entonces cuando él hace el retroceso, yo entro nuevamente en corto. En este caso sí, el mercado va a tomarme la orden más o menos en este punto. Es donde decido ver que el mercado está frenando un poco y va a tener esa consolidación pequeña que hizo, y ese va a ser mi soporte. Por lo menos él va a hacer un retroceso a la línea de tendencia que va marcando. Entonces abro otra posición esperando pronto un retroceso más profundo, y más adelante voy a cometer un error fatal, pero sin embargo fue una buena lección más que todo. En este caso aquí el trade viene, hace una primera corrida, hace ese retroceso que estaba anticipando hasta esa zona. Desde el primer trade la primera orden que no me llenó, creo que ahí perdí un poco como la paciencia, y tal vez no sé, pude haber decidido parar ahí. El mercado tenía un volumen más o menos de 62.000 contratos, estaba muy bajito, pero bueno, aquí van a ver cómo voy a tomar ese segundo contrato. Y el error que voy a cometer es más o menos donde se estaba moviendo el mercado, estaba la banda superior del kernel channel, y lo que hice fue iba a escribir y escribí sobre el stop. Entonces cuando iba a correr el texto para acomodarlo, lo que hice fue soltar el stop encima del precio y me sacó. Y después de eso lo que hizo el mercado fue correr, hacer los 2 puntos desde esa última entrada, que hubiera sido una buena salida, y me sacó entonces en el stop. Aquí entonces, como pueden ver, ahí entra la siguiente orden, y ahí está el error que cometí. Escribí banda superior del kernel channel o banda externa del kernel channel, y intenté bajar el texto para ponerlo en ese punto, y lo que hice fue soltar el stop. Me sacó y vino y corrió y hizo los 2 puntos. Ahí entonces decidí terminar de operar porque creo que le estaba llevando la contraria al mercado totalmente. Entonces hasta ahí. Ahora voy a mostrar entonces en esta pequeña tabla el resultado de la semana. Aquí se puede ver
total de trades, los puntos y los puntos que se iban acumulando a medida que iba operando.